Capítulo 13. 1 de mayo de 1994. La vida en Hogwarts continuó pacíficamente. Sus asignaturas optativas se volvieron cada vez más interesantes. Recientemente habían comenzado un nuevo proyecto en su clase de aritmancia para descifrar un hechizo de su elección y preparar un borrador para una versión mejorada. Harry había puesto mucho compromiso y tiempo en ello y pensó que su idea era bastante brillante. Hoy lo presentaría a la clase. Se paró frente a los otros estudiantes que lo miraron con curiosidad. Todos sabían que Harry Potter había estado trabajando en su proyecto casi todos los días durante las últimas 2 semanas. Tenían curiosidad por saber qué se le podría haber ocurrido. Hola a todos, hoy me gustaría demostrar una variante mejorada del Stunner. Ahora bien, mis cálculos no son definitivos, pero espero seguir trabajando en ellos durante los próximos meses y luego, con suerte, podré incluso proporcionar una demostración. Estoy seguro de que todos se estarán preguntando en qué he estado trabajando realmente. Bueno, me topé con un gran problema que nuestra mágica aplicación de la ley enfrenta a diario y especialmente en tiempos de guerra. Los aurores y hit wizards del ministerio no pueden usar ninguna maldición letal. Por lo tanto, una de sus maldiciones favoritas rápidamente se convirtió en la aturdidora, Stupefy, debido a su simplicidad y efectividad a corto plazo. Lo llamo eficacia a corto plazo porque un criminal que quedó aturdido puede recuperar rápidamente la conciencia con un simple renervar. Esto causa un problema para los aurores ya que, durante una escaramuza, las fuerzas enemigas pueden simplemente revivir a sus combatientes mientras ellos mismos disparan hechizos letales. Los auros no solo arriesgan sus vidas sino que también corren el riesgo de ser atacados 2 veces por el mismo oponente, simplemente porque sus compañeros lo han resucitado. Para mitigar este problema, comencé un diseño y cálculos para un aturdidor que introduce la firma mágica del lanzador en la estructura integral del hechizo mismo. Lo que esto significa en esencia es que cualquier aturdidor disparado por un individuo será ligeramente diferente de otro. Esto puede usarse en beneficio del lanzador, ya que un renervar normal ya no logrará devolver la conciencia a un oponente caído. Al modificar el hechizo, solo el lanzador original del aturdidor podrá revivir a su oponente. Estoy seguro de que todos ven el potencial de esto. Tenga en cuenta que ya patenté mi idea en la oficina de patentes mágicas. Por tanto, copiar esta idea no vale la pena. Gracias por su tiempo, avíseme si tiene alguna pregunta para mí. La clase estalló en aplausos para Harry. La profesora Vector apenas pudo contener su emoción y comenzó a bombardear a Harry con preguntas. Ella lo felicitó por la idea y mencionó que si tenía éxito, fácilmente podría vender la idea al propio ministerio y ganar una buena cantidad de galeones con ella. Su trabajo podría salvar las vidas de muchos aurores diferentes. Harry agradeció a su profesor. La idea era realmente brillante, pero el aturdidor era simplemente el primer paso de un largo camino. Si pudiera aplicar con éxito esta idea a un aturdidor, ¿a qué otros hechizos podría introducir su firma mágica? La perspectiva de combinar su firma mágica con su habilidad de lengua parcel también trajo un número infinito de posibilidades para futuros usos defensivos y de combate. Definitivamente continuaría trabajando en este proyecto. Se presentaron un par de otras ideas y borradores interesantes a su alrededor. Daphne, por ejemplo, presentó su idea de un nuevo hechizo Tempus que pretendía combinar con un Remembrance para que actuara de forma similar a un despertador Muggle. Harry se rió entre dientes. Los sangre pura realmente harían cualquier cosa menos aceptar tecnología Muggle en sus hogares. Sin embargo, la idea tenía mérito y tanto Harry como Daphne obtuvieron las mejores calificaciones por sus propuestas, para disgusto de Granger. Durante las vacaciones de Semana Santa, Sirius había encontrado el viejo espejo de comunicación que había usado con James. Harry y Sirius, por lo tanto, conversaron cada 2 días durante aproximadamente media hora y se informaron mutuamente sobre lo que cada uno había estado haciendo. También llegó el momento de hacer planes para el verano. Sirius y Flitwick acompañarían a Harry a Moscú a principios de agosto para el campeonato sub-18. Había sido uno de los 100 competidores y todos lucharon por el puesto número 1. Sería el competidor más joven que jamás hubiera participado en un torneo de duelo sub-18, pero eso estaba bien para Harry. Estaba mucho más interesado en el cambio de reglas. A diferencia del torneo de París, los rusos fueron mucho más indulgentes con el tipo de hechizos que cada competidor puede utilizar. Casi todo estaba permitido, aparte del maleficio de sangre hirviendo, un rompehuesos en la cabeza y un maleficio penetrante en el pecho o la cabeza. Para gran revuelo del resto de la mágica Europa,
Rusia también había permitido el uso de los dos últimos imperdonables en un torneo. Harry no estaba demasiado preocupado por la maldición Imperius. Se necesitaba mucha concentración para lanzarlo con éxito y Harry estaba seguro de que podría librarse de ello fácilmente, incluso si lo golpeaban. La maldición Cruciatus, sin embargo, fue una historia diferente. Claro, se requería una intención muy fuerte para lanzarlo, pero una vez que eras golpeado por él, era casi seguro que el duelo terminaría. La mayoría de las personas tardaron días en recuperarse de sus efectos, incluso aunque solo estuvieran bajo él durante un par de segundos. El propio Harry había decidido no usar la maldición a menos que no hubiera otra forma de evitarlo. Las cosas serían diferentes esta vez. Seguramente seguirá siendo despiadado durante sus duelos y someterá rápidamente a sus oponentes, sin embargo, ya no se esforzará por enemistarse con ellos. No. Necesitaba recurrir a medios provocativos infantiles para vencerlos. Después de todo, tenía su magia para eso. Hablando de provocación. En Moscú volvería a ver a Fleur Delacour. La bella bruja francesa había estado dando vueltas en sus pensamientos un par de veces desde su baile en el baile de Berlín. Se había divertido bastante si era honesto. Ella había sido ingeniosa y se había burlado de él. De una manera amistosa e inofensiva. Un par de veces Harry pensó en escribirle de nuevo, pero cada vez se detuvo. Construir una relación más estrecha con uno de sus futuros competidores no parecía una buena idea. Además, Fleur tampoco le había vuelto a escribir. Aunque probablemente era su turno de escribir, pensó Harry. Detendría cualquier correspondencia con los Bella por ahora. Tenía suficientes cosas que hacer y la vería pronto. De todos modos, sería un verano muy ocupado. Poco después del torneo, Sirius llevaría a Harry a la Copa Mundial de Quidditch. Irlanda jugará contra Bulgaria y Sirius, como aficionado de Quidditch, no se lo perdería por nada del mundo. 1 de junio de 1994. El año escolar casi había terminado y a Harry solo le quedaban un par de exámenes. Hasta ahora las cosas han ido muy bien. Para Dada, Lupin había preparado una especie de carrera de obstáculos que debían superar. Harry derrotó fácilmente a las diversas criaturas oscuras y se rió cuando el Boggart volvió a convertirse en la flaca versión anterior de sí mismo en el armario. Obtuvo la máxima puntuación tanto en los exámenes teóricos como en los prácticos. En transfiguraciones y hechizos, los estudiantes simplemente tenían que realizar un par de hechizos que habían aprendido durante el último año. Harry se superó a sí mismo nuevamente y sorprendió incluso a McGonagall, al transformar completamente ambos brazos en alas llenas de plumas. Había practicado un poco solo y los resultados ciertamente fueron espectaculares. McGonagall le dio todos los puntos por una transfiguración avanzada de humano a animal, pero le recordó que solo practicará en su presencia. Ambos exámenes de herbología fueron bastante fáciles y para pociones, la clase tuvo que preparar un trago calmante que Madame Pomfrey usaría en su enfermería. Harry no luchó en absoluto y terminó justo después de Daphne. Probablemente volvería a conseguir el puesto número 1. Simplemente no podía vencerla en pociones. En aritmancia, solo tuvieron un examen teórico, ya que ninguno de ellos había creado ningún hechizo todavía ni había modificado con éxito hechizos existentes. Ni el examen práctico de aritmancia ni el de runas le parecieron difíciles a Harry. Le gustaba escribir respuestas extensas y detalladas a las preguntas y estaba seguro de que obtendría el máximo de puntos en cada una. Su examen práctico de runas fue mucho más interesante. Los estudiantes tenían la tarea de mostrar lo aprendido en clase en cualquier objeto del aula. Harry pidió las gafas del profesor Babling y talló una serie de pequeñas runas a cada lado. Los vasos ahora repelerán el agua y cualquier otro líquido. A diferencia del hechizo impermeable, esta es una solución permanente y no será necesario volver a lanzarlo, siempre y cuando las runas permanezcan intactas. Babling lo felicitó por un trabajo que normalmente solo esperaría de su cuarto o quinto año y le prometió a Harry todos los puntos. Cuidar las criaturas mágicas también fue muy fácil. Simplemente tenían que evitar que muriera un gusano Flaubert. Finalmente, solo le quedaron astrología e historia de la magia. Sorprendentemente, este año no necesitó ninguna nota. Tal vez era uno de los beneficios del ritual, pero Harry estaba seguro de que podía volver a contar alrededor del 90% de los eventos que Vince les había contado a lo largo de los años sin ningún problema. Eso debería ser más que suficiente para obtener su expectativa superada. Una semana después, los resultados fueron publicados en el pizarrón del gran comedor y Harry pudo recoger su informe.
De calificaciones en la mañana, como de costumbre. Informe de calificaciones, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Harry James Potter obtuvo las siguientes calificaciones en su tercer año en Hogwarts: astronomía, expectativa superada. Herbología, sobresaliente, defensa contra las artes oscuras, sobresaliente más pociones, sobresaliente más encantos, sobresaliente más runas antiguas, excepcionales más aritmancia, sobresaliente más cuidado de criaturas mágicas, excepcional, historia de la magia, expectativas superadas más transfiguraciones, sobresaliente más. Harry estaba muy contento con sus resultados. Mejoró en casi todas las materias en las que todavía había margen de mejora y obtuvo las mejores notas en las demás. Con el giratiempo y sin preocuparse de que Basilisk y los profesores poseídos intentaran matarlo, finalmente podría concentrarse en sus clases. Veamos cómo ha ido el resto de mi año, pensó Harry. Clasificación de los mejores del año: año 3 astronomía, Hermione Granger Padma Patil Daphne Greengrass Herbología, Neville Longbottom Padma Patil Ernie Macmillan defensa contra las artes oscuras, Harry Potter Daphne Greengrass Susan Huesos Pociones, Daphne Greengrass Harry Potter Hermione Granger Encantos, Harry Potter Bota de Felpa Hermione Granger Historia de la Magia, Hermione Granger Padma Patil Miguel Esquina Transfiguración, Harry Potter Daphne Greengrass Hermione Granger Runas Antiguas, Harry Potter Hermione Granger Daphne Greengrass Aritmancia, Harry Potter Daphne Greengrass Hermione Granger Cuidado de criaturas mágicas, Hermione Granger Padma Patil Ernie Macmillan Adivinación, Marrón Lavanda Parvati Patil. Ron Weasley Estudios Muggles, Tracy Davis Lirio Luna Miguel Esquina Clasificación general del tercer año, Harry Potter Hermione Granger Daphne Greengrass Padma Patil. Parece como si Granger se estuviera esforzando mucho ahora. El año pasado, por supuesto, se había perdido la mayoría de sus clases debido a que estaba petrificada. La chica no era tonta, simplemente increíblemente ingenua y confiaba demasiado en la autoridad. Sin embargo, no le preocupaba que ella fuera una amenaza para su posición académica. Sin embargo, podía imaginar que Daphne no estaría muy contenta de tener que compartir el segundo lugar con Granger. Harry se rió entre dientes. Además, ¿cómo diablos obtuvo Weasley las mejores calificaciones en adivinación? Harry no tenía idea de qué criterios se tomaron en cuenta, pero se alegró de no haber elegido el tema si alguien como Weasley podía desempeñarse bien en él. En definitiva, el año escolar ha sido todo un éxito. Harry no podía esperar a que comenzara el verano para finalmente pasar más tiempo con Sirius. Pero primero, quedaba una última cosa por hacer. Dumbledore lo había convocado una vez más a su oficina para su charla oficial de fin de año. Honestamente, Harry no tenía idea de qué podría tratarse. Pero estaba a punto de descubrirlo mientras se dirigía a la oficina del director. Entra. La voz de Dumbledore vino desde adentro, mientras Harry tocaba la puerta grande. La puerta se abrió y él entró. La oficina de Dumbledore lucía igual que el año pasado, aparte de Fawkes, que parecía estar en otro lugar. Harry, gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado tu año en Hogwarts. Lo hice, director, gracias. Dumbledore sonrió y asintió. Bueno, Harry, ahora que Sirius finalmente ha demostrado ser inocente, supongo que no pasarás el verano con tus familiares. ¿Usted lo asume actualmente, profesor?, respondió Harry neutralmente. Comillas. ¿Puedo preguntarte dónde te hospedarás? Harry le preguntó Dumbledore. Puede hacerlo, director, pero no compartiré esa información con usted. Se ha mantenido fuera de mis asuntos, lo cual estoy muy agradecido. Incluso logró no preguntarme sobre el hechizo que usé para matar a los dementores en el inicio del año. Eso me dice que o conocías el hechizo, o trataste de aprender más sobre él usando a Remus Lupin como intermediario, dijo Harry con calma. Dumbledore simplemente le dedicó la sonrisa de abuelo y sus ojos brillaron, brillantemente deducido, como siempre, Harry. Solo una vez escuché sobre un hechizo como ese, Harry, y a diferencia de nuestros amigos del ministerio, instantáneamente noté el signo y las similitudes con otro hechizo muy determinado. Solo lo he encontrado 2 veces en mi vida, estoy seguro de que habrás oído hablar de él, se llama Fiendfire. No. ¿Puedo decir que haya escuchado ese nombre antes, profesor?, respondió Harry, sin dejar que ninguna emoción se mostrara en su rostro. La expresión de Dumbledore se volvió un poco más preocupada. No tengo idea de dónde pudiste haber aprendido sobre un hechizo como ese, muchacho. Realmente esperaba que al cerrar la entrada a la cámara, podría haber evitado que te volvieras como él. Por desgracia. Estaba equivocado. Me preocupas mucho, Harry. También desearía que hubieras sido más indulgente con Remus.
El hombre cometió un error, Harry, pero no es posible comprender lo difícil que había sido su vida. La de Harry la estreché, ese hombre es un cobarde y no entiendo cómo mis padres pudieron haber sido amigos de él. Pero tampoco espero que usted entienda mi línea de pensamiento, profesor. Después de todo, fue usted quien me puso con él los Dursley en primer lugar, Harry, realmente necesitas aprender a perdonar. Habrá un momento en el que dependerás de otros para que te apoyen. No puedes conquistar el mundo por tu cuenta, muchacho. Créeme, lo he intentado. Debido al duro trato que le dio a Remus, el hombre decidió abandonar Hogwarts. Parece que nuevamente necesito otro profesor. De Dada. Un tema que tal vez quieras discutir con el resto de tu personal y no con un estudiante de 13 años. Eso es todo, profesor. Sí, Harry, gracias de nuevo por unirte. Espero que disfrutes tu verano y mucha suerte en Moscú. Le dio al estudiante una sonrisa triste. 21 de junio de 1994. Harry estaba dentro de la estrella de 7 puntas que había tallado en las losas de piedra, en una habitación en lo profundo del sótano de Grimmauld Place. Esta noche era el solsticio de verano y otra oportunidad para un ritual. Después de los rituales del cuerpo y la mente, ahora realizaría el ritual mágico. Este ritual requería algunos de los materiales mágicos más raros conocidos por la humanidad. En el caso de Harry, el niño usaría unos pocos pies de piel de basilisco, el cuerno de un unicornio y un par de pelos de testral que un testral muy amigable le proporcionó cuando se dirigió a Hogsmeade al final del trimestre. Y finalmente, la capa de un dementor. Sirius tuvo la brillante idea de regresar al lugar donde había tenido lugar la batalla. Llegó justo a tiempo para salvar algunos trozos de la capa de dementor antes de que el departamento de misterios confiscara todo. Con todo, Harry pensó que había reunido algunos materiales muy poderosos, a pesar de que el cuerno del unicornio había vuelto a costar una pequeña fortuna. Activó cada runa con una gota de su sangre y sintió profundamente en su núcleo mágico. El ritual mejorará su conexión con su propio núcleo y aumentará su potencia mágica. Sus hechizos podrían volverse más poderosos y controlados, podría mantenerlos por más tiempo y su sentido de la magia podría estar aún más afinado. Era quizás el más útil de los rituales que había realizado hasta ahora, como Salazar le había explicado en la cámara. Le ayudaría en todas las áreas de la magia, desde la transfiguración hasta las runas. Además, usar la piel de basilisco fortalecería aún más su conexión con la magia de Parcel, mientras que el cabello de Testral hará lo mismo con su varita. Después del ritual, quedó exhausto. Ahora, era perjudicial dejar descansar su magia. Los efectos del ritual fueron similares a drenar todo tu núcleo mágico, ya que sería reconstruido desde cero. Por lo tanto, Harry no debería realizar ni un poco de magia durante 3 días completos. No le había contado a Sirius sobre sus rituales todavía, por lo que el hombre estaba realmente confundido cuando Harry hizo todo de manera muggle durante 3 días. Sin embargo, con el paso de los meses, casi se acostumbró a que su ahijado a veces se comportara un poco extraño, por lo que ni siquiera le preguntó al niño. Parecía como si Sirius hiciera todo lo posible para compensar la infancia que Harry nunca tuvo. A menudo hacían pequeñas excursiones de un día juntos, visitando lugares famosos de Inglaterra y Escocia. Harry realmente disfrutó el tiempo que pasamos juntos, pero su cumpleaños y el torneo se acercaban rápidamente. El 31 de julio se despertó con Sirius, Creacher y Dobby cantando feliz cumpleaños mientras llevaban sombreros de papel de colores en la cabeza. Dobby apenas podía contener su emoción por haber sido invitado a la fiesta de cumpleaños de Harry Potter, mientras que Creacher parecía preferir que le clavaran la cabeza junto a sus antepasados en el pasillo, que estar en la misma habitación que el demasiado entusiasta Dobby. Harry recibió un par de regalos de sus amigos y un paquete blando de Sirius. Dentro había un conjunto de túnicas de duelo nuevas. Eran del mismo tono de negro con algunas manchas y líneas de color verde oscuro y gris en diferentes lugares. Además, estas túnicas tenían el escudo de la familia Black colocado justo al lado del de Potter en el frente y el lema de Blacktown Hotspur. Sirius había explicado que el lema en realidad se refería al honor de un negro. El honor de las negras siempre debe estar libre de dudas y, por tanto, puro. El eslogan no se refería a la pureza de la sangre, como se les hizo creer a muchas personas en el mundo mágico. Harry estaba emocionado de representar tanto a Potter como a la Casa Negra en la próxima competencia. 1 de agosto de 1993. Harry y Sirius se encontraron una vez más en la Terminal Internacional de Trasladores. Flitwick se había unido a ellos, pero se hizo a un lado para darles algo de privacidad. Comillas, ¿estás listo,
cachorro Sirius le preguntó a su ahijado. Lo soy. Esto no será tan fácil como el año pasado, pero prevaleceré. Nada me detendrá. He trabajado más duro que nadie para esto. Harry respondió con determinación. Lo has hecho, Harry. Mantén la cabeza en alto. Sé que lo tienes dentro de ti. Me haces sentir muy orgulloso, y estoy seguro de que tus padres también estarían orgullosos. Dijo Sirius, mientras acariciaba cariñosamente la espalda de Harry. Gracias, Padfoot. Hagamos esto. Flitwick se acercó y extendió la mano. Todos juntos agarraron el traslador y desaparecieron en un torbellino de colores. Los tres magos reaparecieron un par de segundos después. Harry se había acostumbrado a los trasladores en este punto y apenas tropezó antes de encontrar el equilibrio. Observó su entorno, habían aterrizado en lo que Harry estaba seguro debía haber sido el interior de un palacio. Cuando Harry pensó que los franceses habían estado mostrando su riqueza, entonces no era nada comparado con lo que ahora veía a su alrededor. Toda la arquitectura estaba formada por mármol blanco pulido con incrustaciones de oro en determinados puntos. Sirius y Flitwick parecían igualmente impresionados. Un mago extranjero con elegante túnica formal se acercó. A ellos, delegación Potter, los esperábamos. Bienvenidos a la Rusia mágica. Actualmente se encuentran en una copia mágica del teatro bolchevique. Aquí es donde pasarán su tiempo durante su estadía aquí. Por supuesto, son libres de explorar el ciudad por tu cuenta. Tus habitaciones personales, el comedor y las plataformas de duelo se encuentran en diferentes niveles de este edificio. Mi nombre es Dimitri, seré tu primer contacto si necesitas algo. Ahora déjame guiarte a tus habitaciones. Siguieron al mago ruso que los condujo a través del edificio que parecía casi tan grande como Hogwarts. Finalmente llegaron a la parte del palacio reservada para los competidores y su delegación. Sus habitaciones eran tan extravagantes como el resto del edificio. Sirius, Flitwick y Harry tenían cada uno su propia habitación grande y un baño. Harry y Sirius decidieron explorar un poco el mágico Moscú mientras Flitwick se reuniría con algunos viejos colegas rusos con los que había estudiado para dominar los encantos. A la mañana siguiente, Harry y sus mentores volvieron al comedor. Al igual que muchos de los otros competidores, Harry ya había decidido usar su uniforme de duelo. Por ahora solo le faltaba ser declarado válido para competir y esperar a que comenzara el duelo. Después de su primer desayuno ruso, se dirigieron hacia la arena y las plataformas. Los rusos habían utilizado un hechizo de expansión en la ópera. Harry estimó que fácilmente podría albergar hasta 10.000 visitantes. Donde normalmente debería haber un escenario para las bailarinas, ahora había 4 plataformas de vuelo una al lado de la otra. Caminó hasta la fila de competidores que también se estaban registrando. Aquí en Rusia, Harry notó que la mayoría de sus competidores parecen ser niños con una constitución similar a la de Crabbe y Goyle, aunque solo un poco más atléticos. La mayoría parecía fuerte y alta. Harry, aunque alto para su edad, estaba entre los más bajos. Solo vio a un par de mujeres en la fila delante de él. Hasta el momento no había señales de Delacour por ningún lado. Finalmente, llegó su turno y completó el análisis de sangre requerido que buscaba pociones ilegales en su cuerpo. Su varita también fue inspeccionada y declarada apta para competir. Recibió un gran sello en su pergamino, lo que demuestra que fue admitido oficialmente como competidor. Harry se acercó al gran marcador mágico. En este momento, mostraba el rostro y las estadísticas clave de cada competidor, como la edad, la altura, el peso y la cantidad de duelos librados y ganados. Todas sus estadísticas podrían estar entre las más bajas, pero Harry solo se encogió cuando mostró que había ganado solo 9 de sus 10 peleas hasta el momento. Aparentemente, todavía contaban su duelo con Fleur como una competencia oficialmente sancionada. Del mismo modo, como la última vez, el torneo comenzaría con una fase de grupos de 10 grupos, con 10 competidores en cada grupo. Cada competidor lucharía contra 6 oponentes aleatorios de su grupo. Era necesario ganar 4 duelos para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la eliminación directa. En unos minutos se publicarían los integrantes de cada grupo. Aún así, Harry no había visto el familiar cabello rubio platino y los brillantes ojos azules entre la multitud de competidores. ¿Por qué la estaba buscando? De todos modos, probablemente se registró muy temprano para evitar las miradas, pensó Harry. Finalmente, se publicaron los grupos. Flitwick y Sirius habían investigado un poco sobre la mayoría de sus competidores y le hicieron saber a Harry que se encontraba en un grupo tranquilo y avanzado con competidores fuertes. A Harry no le importaba.
Esta era la maldita fase de grupos, hoy no abandonaría esta plataforma como un perdedor. Los primeros duelos comenzaron y Harry observó con curiosidad a sus competidores, notando sus fortalezas y debilidades. Finalmente eran las 11 a.m. Hora de su primer duelo. Lo habían emparejado aleatoriamente con Yuri Pavlov, un ruso de su grupo. El chico corpulento de 17 años había oído los rumores del competidor británico pero estaba seguro de su victoria. Ambos competidores subieron las escaleras hasta la plataforma 3 y se dieron la mano en el medio. Se levantó una cúpula mágica alrededor de la plataforma para proteger a los demás competidores y miembros de la audiencia de cualquier hechizo perdido. El árbitro dio la señal de empezar y Pavlov abrió instantáneamente con una andanada de fuertes hechizos. Era muy poderoso, Harry notó y rápidamente se encontró a la defensiva. Lentamente encontró su ritmo y comenzó a explotar el patrón de hechizos muy obvio de su oponente. El poder de Pavlov era impresionante, pero su precisión mediocre. Harry se abstuvo de lanzar escudos y comenzó a esquivar la mayoría de los hechizos. Una y otra vez respondió con hechizos penetrantes súper rápidos y precisos. Lentamente los primeros hechizos comenzaron a conectarse con su oponente y él sacó la primera sangre. Ahora solo era cuestión de limpiar bien las cosas. Harry pasó a la ofensiva y empujó a sus oponentes más abajo en la plataforma con una combinación de aturdidores, rompehuesos y algunas maldiciones más cuestionables de la biblioteca de la familia Black. Ninguno de ellos fue considerado ilegal en el torneo, por lo que no había manera de que el árbitro interfiriera cuando una dolorosa maldición fulminante finalmente conectó con el brazo de la varita de Pavlov. El niño dejó caer su varita al instante y Harry la convocó. Fue declarado ganador y arrojó la varita de su oponente al chico que parecía estar a punto de desmayarse. Harry estimó que tendría unos 30 minutos antes de que la maldición causara un daño irreparable en el brazo. Será mejor que su oponente se acerque a los Medimagos. Harry caminó hacia Sirius y Flitwick, su primer duelo había terminado. Tuvo un buen comienzo. El niño disfrutó de un refrigerio, mientras seguía viendo algunos de los otros duelos. Tenía aproximadamente una hora antes de su próxima pelea pero luego la vio. Era difícil no verla, ya que de repente muchas cabezas empezaron a girar en la misma dirección. Fleur Delacour estaba subiendo al andén 1 y preparándose para su primer duelo. La bruja francesa vestía una túnica de duelo ajustada de color gris claro y llevaba su cabello rubio recogido en la familiar cola de caballo alta. Harry no la había visto en casi 6 meses, pero podía jurar que se veía aún más hermosa que antes. Delacour probablemente llegaría lejos en este torneo. Harry comenzó a analizar toda su forma de luchar, desde su postura, pasando por el trabajo de su varita hasta su repertorio de hechizos. Maldita sea, ella era buena. La vela era rápida, tal vez casi tan rápida como él. Ahora. Podría tener el poder mágico puro que poseía Harry, pero ciertamente era más poderosa que su oponente actual. El pobre niño egipcio no tenía ninguna posibilidad contra su compleja mezcla de hechizos y hechizos. Fleur fue declarada ganadora después de solo 30 segundos y flotó desde la plataforma, con la gracia de siempre. Sirius se rió entre dientes, comillas viendo la competencia. Harry. Debo admitir que me hubiera encantado ver tu último duelo con ella, ciertamente parece que será una pelea interesante, en caso de que ustedes dos se encuentren nuevamente en la plataforma. Harry frunció el ceño. Delacour había mejorado desde la última vez que había visto su duelo, pero también el propio Harry. En su opinión, todavía estaban bastante igualados. Pero tuvo que aceptar que sería una pelea interesante. Su segundo y tercer duelo transcurrieron bastante rápido. Ambos oponentes no representaban una amenaza real y Harry solo tuvo que confiar en aturdidores rápidos y hechizos desarmadores aún más rápidos para terminar los duelos en un tiempo récord. Su cuarto competidor parecía tener afinidad por el trabajo de encantamientos y la transfiguración. Conjuró todo tipo de armas, como dagas, y se las arrojó a Harry. Harry simplemente manipuló su trayectoria y recogió las armas conjuradas a su izquierda y derecha. Cuando hubo reunido más de 20 dagas, comenzó a levitarlas todas al mismo tiempo y a desterrarlas una por una en tan rápidas sucesiones hacia sus oponentes, que la octava daga penetró dolorosamente el muslo del niño y quedó atrapada. Harry instantáneamente aprovechó el estado debilitado de su oponente y terminó el duelo disparando un poderoso aturdidor que conectó con el pecho del niño. A primera hora de la tarde, Harry tuvo su quinto y último duelo de la fase de grupos. No importa si ganó o no, avanzaría a la etapa de eliminación. Aún así, intentaría mantener su historial lo más limpio posible.
Su oponente era Rubén Laguna, un chico español de 17 años. A diferencia de su otro competidor, el chico era callado y muy observador. Harry lo había visto batirse en duelo antes, pero el chico parecía hacer solo lo mínimo para derrotar a sus oponentes, sin mostrar nunca todas sus cartas. El duelo comenzó, pero ninguno de los luchadores lanzó un hechizo, en cambio, simplemente se analizaron entre sí, esperando el momento para atacar. Harry no tenía idea de cuán mágicamente poderoso era Rubén. Pero sabía que su oponente era inteligente. Decidió probar el trabajo alimentario de sus oponentes, encadenando 3 hechizos en rápida sucesión para probar las habilidades de esquiva del otro chico. Como era de esperar, Rubén evitó hábilmente los hechizos y pasó a la ofensiva. El chico fue muy preciso. Sus hechizos no eran muy poderosos, pero apuntaban a partes específicas del cuerpo de Harry, haciendo casi imposible para Harry rechazar los hechizos entrantes. En cambio, por primera vez en su carrera de duelo, Harry se encontró en retirada. Los hechizos de Rubén eran demasiado precisos y rápidos para esquivarlos. Además, necesitaba mantener la vista sobre su oponente para no perderse ningún movimiento. Harry logró tomar un descanso por un par de segundos y lanzó su escudo más fuerte, cubriéndolo de pies a cabeza. Rubén fue lo suficientemente inteligente como para ni siquiera continuar su ataque. Ninguno de sus hechizos, salvo uno imperdonable, pudo penetrar el escudo de Harry. Harry necesitaba un plan. Hasta el momento no había conseguido ningún golpe. Decidió probar a su oponente con algo más complejo, conjuró un anillo de fuego a su alrededor y lo convirtió en un látigo de fuego. Ahora empezó a golpear repetidamente el escudo de Rubén con la punta del látigo. Chispas rebotaron en el escudo de Rubén cuando el chico bloqueó el ataque lo mejor que pudo. Harry hizo desaparecer el látigo de fuego y disparó hechizo tras hechizo con una velocidad increíble a su oponente. Rubén no tuvo oportunidad de esquivar ninguno de ellos, y pronto el primer maleficio penetrante conectó con su hombro después de que un rompeescudos lo atravesó. La sangre corría por el brazo de su oponente, pero el chico aún no se daba por vencido. Serpensorti asiseó a Harry y el familiar gran chasquido negro surgió de la punta de su varita, dirigiéndose hacia su oponente. Dividir su atención entre Harry y la serpiente fue demasiado para el herido Rubén. Un rompehuesos conectó con el brazo de su varita, justo cuando la serpiente hundió sus colmillos en su pierna. Harry fue declarado ganador después de convocar las varitas de Rubén y rápidamente desterrar a la serpiente. Caminó hacia su oponente caído y le tendió la mano. Rubén le lanzó una sonrisa y permitió que Harry lo levantara. El chico había ganado todos sus otros duelos y aún progresaría mucho en el torneo, de eso, Harry estaba seguro. Bajó de la plataforma y quiso dirigirse hacia Sirius y Flitwick cuando casi chocó con Fleur Delacour. El siguiente partido de vela tuvo lugar en la plataforma de la que Harry acababa de salir. Sus miradas se encontraron y solo por un momento, Harry estaba de regreso en la pista de baile, sosteniendo a la belleza francesa en sus brazos y girando al ritmo de la música. Entonces Delacour rompió el contacto visual y pasó junto a Harry sin decir una sola palabra. Buena suerte, supongo, murmuró Harry y se despidió. Ya era hora de cenar y darse un agradable baño relajante en su habitación. Con suerte, sin pensar en más distracciones rubias platino, 3 de agosto de 1994 Harry estaba esquivando frenéticamente. Era la segunda ronda eliminatoria y Vladimir Rustem acababa de dispararle a otro rompehuesos tan cerca de su cabeza, que Harry pensó que el árbitro debía estar tomando algunas pociones serias, para no darse cuenta. Decidiendo no recibir más el ataque del chico mayor, Harry regresó con sus hechizos más ofensivos. La maldición fulminante de la biblioteca Black por poco falló en su objetivo, pero la flecha oscura y plateada atravesó el muslo de Rustem, provocando un grito del niño. Harry observó, mientras la pura rabia se apoderaba de los ojos de su oponente. Se preparó para cualquier hechizo con el que pudiera estar a punto de atacar, justo cuando Rustem gritaba, Crucio Harry no había estado preparado para su primer imperdonable. Se dio cuenta de que su escudo mágico no funcionaría contra él y rápidamente lo dejó caer para rodar hacia un lado. Sus oponentes continuaron con el ataque, lanzando otra serie de cursos de tortura tan rápido como pudo. Harry no tuvo otra opción que esquivar las maldiciones, rodando y saltando de un lado a otro de la plataforma. Sus oponentes comenzaron a reírse al ver a Harry persiguiendo a Harry como si fuera un conejo. Harry se maldijo a sí mismo. Literalmente no tenía defensa contra la maldición. ¿Cómo podía ser tan ingenuo y no esperar que algunos de sus oponentes pudieran lanzarlo con éxito? Al escuchar la risa del otro chico, algo se rompió dentro de Harry.
Nadie se reiría así de él y se saldría con la suya. Con un movimiento fluido, salió de su última esquiva y lanzó el de pulso más fuerte que jamás había intentado. El hechizo de destierro golpeó a su oponente justo en el pecho y lo arrojó contra las barreras protectoras de la plataforma. Harry pudo escuchar múltiples huesos rompiéndose, mientras el pesado cuerpo se estrellaba contra el borde mágico, y gritos surgían de las gradas de los visitantes. Su oponente cayó al suelo inmóvil y fue rodeado por medibrujas en cuestión de segundos. Lanzaron una serie de hechizos de diagnóstico sobre el pecho de Rustem y Harry frunció el ceño ante los susurros de pánico entre los sanadores. Sonaba casi como si el niño estuviera a punto de morir. Levitaron el cuerpo inmóvil fuera de la plataforma y lo llevaron a la enfermedad. Como Harry no violó ninguna regla oficial, fue declarado ganador. La oleada de magia que había sentido al realizar el hechizo se había sentido muy similar a cuando lanzó con éxito su Inimicus por primera vez al comienzo del año escolar pasado. ¿Cómo es que podía dominar tanto sus hechizos con emociones negativas? Harry necesitaría pensar en ello más tarde. Recibió felicitaciones de Flitwick y Sirius, aunque Harry notó que este último no podía ocultar la sorpresa en su rostro. Después de un almuerzo rápido, Harry se preparó para su segundo vuelo y ganó después de 3 intensos minutos de intercambio de hechizos, con un aturdidor bien dirigido al pecho. Su último duelo del día fue contra Eva Aberg, una chica de Suecia. Aberg poseía quizás el conocimiento más extenso sobre maldiciones oscuras que Harry jamás haya encontrado en un duelo. Reconoció el licuador de órganos y un hechizo sobre el que había leído en la biblioteca Black que lentamente convertiría tu piel en piedra, petrificándote dolorosamente. Había un par de hechizos más, Harry ni siquiera los reconoció, pero no le apetecía ser golpeado por ninguno de ellos. Envió 3 poderosos confringos a su oponente en rápida sucesión. Tan pronto como la niña quedó cubierta de humo y escombros de la explosión, Harry le envió un aguamenti. Logró protegerse contra la fuerte corriente de agua, pero aún así la dejó atrincherada, parada en un trozo de agua que se había acumulado en la plataforma debajo de ella. Harry distrajo a la niña con un par de aturdidores, antes de enviar un rayo claro y brillante al estanque de agua en el que se encontraba. La niña se dio cuenta demasiado tarde de su error y al instante se electrocutó. Sus extremidades todavía tenían espasmos. Después de un par de segundos. Por supuesto, sobreviviría, pero podría llevar algún tiempo curar el daño a los nervios causado por el alto voltaje. Flitwick felicitó a Harry por su creatividad y conciencia para adaptarse a la situación. Incluso Sirius no pudo ocultar que estaba realmente impresionado por lo que acababa de ver. Flitwick decidió retirarse a pasar la noche, mientras que su ahijado y su padrino eligieron cenar en un elegante restaurante en el mágico Moscú. Harry se puso una túnica formal y se encontró con Sirius en la entrada de la ópera bolchevique. Justo cuando estaban a punto de salir del edificio, se toparon con 3 personas. El patriarca de la Cour acompañaba a su esposa e hija a través de la entrada bellamente decorada de la ópera. Fleur de la Cour llevaba un vestido verde oscuro ceñido a su figura que terminaba justo debajo de sus rodillas. Su madre y su padre vestían túnicas largas y formales de aspecto más tradicional. Sebastián de la Cour parecía como si su noche hubiera sido arruinada cuando sus ojos se encontraron con los de Harry. El adolescente estaba lejos de sentirse intimidado y le devolvió la mirada gélida. Señor de la Cour, es un placer encontrarle. Aquí, Sirius saludó diplomáticamente al otro hombre en francés. Los ojos de la Cour dejaron los de Harry y se volvió hacia Sirius. El placer es mío. ¿Cómo está disfrutando su estancia en Moscú hasta ahora, señor Black? Creo que puedo decir con seguridad que mi ahijado está dando un gran espectáculo. ¿Cómo le va a tu hija?, respondió Sirius. Ante la mención de su hija, los ojos de Delacour se entrecerraron levemente, pero su esposa colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. Fleur Delacour, que había ignorado a Harry durante la conversación con su tutor, habló por primera vez. He ganado todos mis partidos hasta ahora, Monsieur Black. Sirius esbozó una pequeña sonrisa, pero Harry notó que no la miró a los ojos mientras lo hacía. Tal vez su padrino estaba más afectado por su encanto de lo que había admitido, incluso después de su estancia en Azkaban. Comillas, ¿acabas de regresar de cenar? ¿Puedes recomendarnos un restaurante?, preguntó Harry a los de la Cour, tratando de iniciar alguna conversación con la chica. La señora de la Cour habló por primera vez. El café Pushkin es una excelente opción, asegúrese de probar la selección de vodka más excelente. Comillas, estoy seguro de que lo haré. Este joven, sin embargo, tiene que levantarse temprano mañana. Bromeó Sirius.
Las mujeres de la Cour en realidad dieron una pequeña sonrisa ante su broma, si era falsa o no, ni siquiera Harry podía decirlo. Sebastián asintió brevemente con Sirius, diviértanse, ahora nos acostaremos a pasar la noche comillas. La familia se despidió y Sirius levantó una ceja interrogante hacia su ahijado, franceses engreídos, todavía parecía enojado porque su propia hija eligió bailar con ustedes. No te preocupes por eso. Probablemente sea mejor así. No tiene sentido ser demasiado amigable con un competidor. Harry respondió. Sí, pero hace que la victoria sea mucho más dulce para celebrar. Recuerdo que Marlene McKinnon me recompensó después de un excepcional partido de Quidditch, tu padre incluso, comillas Sirius, no quiero oír hablar de tus escapadas románticas. Harry puso los ojos en blanco. Ni siquiera fue tan romántico, Harry, solo dos adolescentes desahogándose. Deberías intentarlo alguna vez. Eres casi tan engreído como esa princesa francesa. Harry simplemente se rió, está bien, comamos algo, viejo. 4 de agosto de 1994 las cosas estaban empezando a ponerse intensas y ahora se enfrentaba a una competencia más dura que nunca. Sus oponentes ahora estaban usando sus cerebros y habían observado sus duelos anteriores para aprender tanto como fuera posible unos de otros. Todavía eran arrogantes, pero lamentablemente lo respaldaron con una habilidad mortal. Harry estaba viendo el duelo del primer cuarto de final entre Delacour y un alemán, llamado Emil Springer. A Fleur no le estaba yendo demasiado bien, su oponente podría ser un poco más lento que ella, pero la había atrapado con una maldición cortante en el hombro y ya había quemado partes de su túnica de duelo. Harry frunció el ceño y miró a Sebastián Delacour que estaba viendo a su hija luchar con todo su corazón. Ambos magos sabían que si las cosas continuaban como estaban, Fleur seguramente perdería. Aparentemente, los Bella notaron lo mismo. Desesperada por no realizar más hechizos, conjuró su escudo más fuerte y se encogió detrás de él para recuperar el aliento. Springer sonrió cruelmente, casi como si hubiera estado esperando esto, comillas Crucio la maldición de tortura conectó con Delacour y la niña gritó de dolor y cayó al suelo. Harry quería saltar de su silla, pero Sirius lo detuvo, comillas no puedes intervenir, Harry parecía estar a punto de protestar, pero de todos modos no pudo alcanzar a la pareja. Estaban detrás de fuertes barreras de duelo y no había manera de que Harry pudiera romperlas. La vela seguía tirada en el suelo, mientras Springer detenía la maldición para recuperar la fuerza suficiente para acabar con ella. Justo cuando el niño estaba a punto de lanzar su maldición final, Delacour se volvió hacia él, con lágrimas de rabia en los ojos, y disparó una bola de fuego azul brillante directamente a la cara de su oponente. Springer quedó atrapado en el lado izquierdo de la cara, desde la manguera en adelante. El olor a carne y piel quemadas llenó las filas cercanas a la plataforma. Delacour lentamente se arrodilló y usó sus últimas fuerzas para convocar la varita de su oponente, antes de volver a caer, jadeando pesadamente. Todavía experimentaba espasmos en todo el cuerpo. Sin embargo, Springer parecía mucho peor. El niño estaba dando vueltas en el suelo, todo el lado izquierdo de su cara, incluido el ojo, estaba quemado. Apenas quedaba nada donde debería haber estado su oreja. Delacour fue escoltada fuera de la plataforma por su padre y una medibruja. Pasaron junto a Harry, justo cuando otro niño alemán, un amigo de Springer, saltó delante de ella. Comillas Dafür wirst du bezahlen, Dudreckige Schlampe el niño gritó y le escupió en la cara. Harry sabía suficiente alemán para entender lo que se había dicho, pero ver cómo escupían a Fleur era simplemente demasiado para ignorarlo. Antes de que Sebastián Delacour siquiera entendiera lo que había sucedido, Harry corrió hacia el chico alemán y hundió su puño en la cara del competidor, golpeándole la nariz directamente. La sangre brotó de la nariz del niño, mientras gemía de dolor y caía al suelo inmediatamente. Harry estaba de pie encima de él, listo para continuar su asalto cuando los magos de seguridad lo hicieron retroceder. Un hombre con un parecido notable con el chico al que acababa de golpear hasta sangrar se le acercó, con el rostro deformado por la ira, comillas exijo la descalificación de este chico por agredir a mi hijo afuera de la plataforma, él gritó. A estas alturas se había formado una gran multitud de espectadores a su alrededor. Sebastián Delacour se había tomado el tiempo de limpiar la cara de su hija. Ahora se dirigió a los funcionarios y al enojado padre alemán, si alguno de ustedes siquiera piensa en descalificar al señor Potter, los desafiaré a usted y a su hijo a un duelo de honor ahora mismo y lo mataré donde esté. Piensen en sus próximas palabras con mucho cuidado. El hombre tragó saliva y se dio cuenta de su error.
Harry solo había defendido el honor de Fleur interviniendo. No había fundamento legal para su descalificación. Él no provocó el ataque y simplemente salió en defensa de la niña. Al parecer, el alemán decidió que era mejor abandonar el caso y simplemente ayudó a levantar a su hijo, cuya mirada asesina parecía menos intimidante ya que la sangre todavía le goteaba de la cara. Harry estaba a punto de agradecerle a Monsieur Delacour por haberlo apoyado, pero los franceses se habían llevado a su hija y ya se habían ido. Bueno, una mano lava la otra, supongo, pensó Harry y regresó con Sirius y Flitwick. Llegó el momento de sus cuartos de final contra Bjorn Svensson, de Dinamarca. Svensson era un bolista formidable. Cada luchador asestó un par de golpes antes de que los efectos de los rituales de Harry hicieran efecto y él simplemente sobreviviera a su oponente. El danés estaba exhausto mientras que Harry todavía se sentía lo suficientemente bien como para continuar. Sangrando por casi una docena de pequeñas heridas, Svensson cayó de espaldas, después de que una fuerte maldición explosiva conectara con su hombro. Harry fue declarado ganador y solo 2 duelos más se interponían entre él y el trofeo sub-18. Su duelo había sido el último de los cuartos de final y los oficiales estaban a punto de seleccionar al azar a los competidores para las próximas semifinales de mañana. Ya solo quedaban 4 competidores, Jaromir Kozub de Polonia, Erkan Taruf de Turquía, Fleur Delacour y Harry, por supuesto. Los oficiales sacaron los 2 primeros nombres de la bolsa y compartieron en voz alta a los competidores con un fuerte acento ruso, comillas las primeras semifinales se jugarán entre Jaromir Kozub de Polonia y Erkan Taruf de Turquía comillas esto significa que la segunda semifinal se llevará a cabo entre Fleur Delacour y Harry Potter. Continuaremos mañana a las 11 en punto AM. Buenas tardes a todos, Harry gimió, había tenido más que suerte hasta ahora y no se había enfrentado a Fleur en ninguno de los combates eliminatorios. No, sin embargo, parecía que se le había acabado la suerte. Habría preferido encontrarse con la bruja francesa en la final, pero también en mejores condiciones que las que se encuentra actualmente. Había estado bajo la maldición Cruciatus durante casi 10 segundos. Había sido un milagro en sí mismo que ella pudiera lanzar cualquier cosa después, y mucho menos ganar el duelo. Harry se sorprendería mucho si ella lograra ponerse de pie mañana por la mañana. El resto de la noche la pasó Flitwick y Sirius repasando diferentes tácticas para el próximo duelo. Harry todavía se sentía en conflicto acerca de enfrentarse a Fleur mañana. Desde el verano pasado, quería saber cuál de ellos era realmente el mejor duelista. Sin embargo, era poco probable que el próximo partido respondiera a esa pregunta. En cualquier caso, Harry haría lo que tuviera que hacer. 4 de agosto de 1994 Harry estaba listo en la plataforma, esperando a su oponente. 2 minutos antes de las 11, Fleur salió al campo, seguida por su padre y su madre. Harry sabía que la bruja francesa nunca perdería el duelo. Ella era demasiado orgullosa para eso, casi como él. Harry preferiría luchar hasta el final antes que darse por vencido. La situación solo empeoró debido a la historia violenta entre los dos. Harry podía sentir la anticipación a su alrededor. No le sorprendería que hubiera más gente esperando con ansias su duelo y Fleur que la final en sí. Él se rió entre dientes, no se repetiría el drama del año pasado, eso era seguro. Cuando Delacour se acercó a la plataforma, Harry notó que la confianza no era más que una fachada. Ella todavía sentía dolor, sus ojos eran claros para él incluso desde la distancia. Harry vio cómo ella tiraba levemente de su pierna a cada paso. Su uniforme podría ser nuevo, pero Harry podía ver los rasguños a medio curar en su rostro y la forma en que su cuerpo parecía temblar de dolor con cada movimiento. Ciertamente no estaba en condiciones de batirse en duelo. Fleur subió las escaleras para encontrarse con él en el medio. Sin sus tacones y después del último estirón de Harry, ahora estaban a solo unos centímetros de distancia entre sí en términos de altura. Harry la miró a los ojos y le contaron toda la historia, casi podía sentir el dolor que la chica había sufrido durante su último duelo, él mismo. ¿Por qué tenía que estar tan orgullosa y continuar con esto? Harry abrió la boca un par de veces para hablar, pero no salió ninguna palabra. Delacour simplemente lo miró a los ojos, con el rostro libre de cualquier emoción. Harry le dio un movimiento de cabeza apenas visible como diciendo, todavía puedes salir de esto. Fleur entrecerró peligrosamente los ojos hacia él. Genial, ahora probablemente pensó que estaba insinuando que no tenía ninguna posibilidad. El árbitro preguntó a ambos oponentes si estaban listos y cada uno de ellos asintió brevemente, sin romper el contacto visual. Fleur giró sobre el terreno y caminó hacia su lado de la plataforma.
Harry suspiró, intentaría terminar con esto lo menos doloroso posible para su competidora, pero sabía que la chica pelearía hasta el amargo final. Tomó su postura familiar y esperó la señal. Comenzar. Fleur lo atacó instantáneamente con una cadena de hechizos que contenía un confingo, un depulso y finalmente un hechizo desarmador. Harry esquivó el primero, bloqueó el segundo con el escudo más fuerte y lo dejó caer para enfocar su intención y deshacer el hechizo final. A pesar de su estado, Delacour todavía era muy poderosa y rápida con el uso de su varita. Harry respondió con sus propios hechizos y disparó un par de aturdidores en rápida sucesión. La Vela conjuró un escudo para ellos, obviamente sin confiar en que su cuerpo herido fuera lo suficientemente rápido para esquivar el hechizo de Harry. Su escudo contuvo sin esfuerzo el primer hechizo, pero el retroceso del segundo la empujó hacia atrás un par de pies y el tercero rompió su escudo por completo. Ella ya estaba jadeando pero mantuvo la cabeza en alto en señal de desafío y devolvió el ataque con sus propios hechizos. Sus ataques lentamente se volvieron más letales, y Harry frunció el ceño cuando una maldición cortante estuvo a punto de alcanzar su cuello. Advertencia de Delacour, gritó el árbitro, disgustado por el uso del hechizo y apuntando a una zona letal. Delacour parecía como si no le importara un comino y al instante volvió a atacar, justo después de que el duelo continuara. Harry honestamente no sabía qué hacer. Quería terminar el duelo con el menor daño posible a Fleur, pero la bruja francesa era simplemente demasiado orgullosa. Los aturdidores y los hechizos desarmadores solo la enfurecieron aún más, ya que pensó que Harry solo estaba jugando con ella. Defiéndete ya, pequeño. La Vela le gritó desde su lado de la plataforma mientras jadeaba por aire y se sujetaba las lágrimas. Bueno, si lo quiere con tanta desesperación, puede tenerlo, pensó Harry y finalmente se lanzó al ataque. Hechizo tras hechizo golpeó el escudo de Fleur y la empujó hacia atrás más y más. Ahora casi estaba de espaldas a las barreras que rodeaban la plataforma. Desesperada por salir de su situación, se sumergió en su afinidad por el fuego y disparó una llama azul brillante a su oponente. Harry había aprendido la lección y sabía que no debía dejar que la llama se acercara a él. Conjuró una cúpula de agua a su alrededor, reforzándola en el lugar donde el hechizo estaba a punto de impactar, y finalmente congeló toda la cúpula para agregar una capa adicional de protección. Fleur no pudo mantener el hechizo el tiempo suficiente para atravesar la gruesa capa de hielo y cayó de rodillas cuando Harry volvió a su vista sin un solo rasguño. La chica estaba casi completamente exhausta y Harry sabía que todo estaba cerca de terminar. Disparando un hechizo desarmador tras otro, Harry caminó hacia ella y acortó la distancia. Fleur logró rechazar el primero y protegerse para el segundo y el tercero. El cuarto hechizo finalmente conectó con el brazo de su varita y Fleur sintió que la madera abandonaba la punta de su dedo. La niña ahora estaba arrodillada indefensa en el suelo, jadeando pesadamente y escupiendo sangre de una herida interna que debía haberse reabierto. El ganador, después de un formidable combate entre ambos competidores, es Harry Potter, declaró el árbitro, pero Harry no tenía ojos ni oídos para nada de lo que sucedía a su alrededor. El verde esmeralda estaba dolorosamente fijado en una sola lágrima que apareció en los ojos más hermosos y de un azul más profundo que jamás había visto. Salió de su trance y extendió una mano para ayudar a la chica a levantarse. Fleur resopló molesta y rechazó su oferta, aplastándola mientras escupía sangre nuevamente. Harry se sintió herido por su gesto pero increíblemente aliviado cuando su padre finalmente subió a la plataforma para llevar a su hija a las medibrujas. Para empezar, su adrenalina casi se había ido, si es que la había habido al comienzo del duelo. Solo quería terminar la final y regresar a Inglaterra. Todo este torneo no había salido como lo había imaginado en primer lugar. Había esperado que él y Fleur pudieran volver a conectarse, compartir historias sobre su reciente periodo en la escuela y discutir tácticas de duelo juntos. En cambio, los Vela lo habían ignorado en todo momento y ahora parecían estar tan enojados con él como hace un año, después de su infame duelo. ¿Cuál era su problema? Al principio baila con él e incluso se burlaba un poco de él en el baile de Nochevieja, ¿y ahora ni siquiera merece una mirada? Ganar era realmente tan importante para ella. Harry apenas miró mientras se desarrollaba la segunda semifinal. El evento principal casi había terminado para él, dudaba que alguno de los competidores pudiera ofrecer una pelea decente contra él, a diferencia de Fleur que podría haberlo hecho si no hubiera resultado herida. La ira recorrió su cuerpo, ira hacia su último oponente por usar el Cruciatus. Enfado con el otro chico alemán por escupirle en la cara y llamarla puta.
Y también enfado contra la propia Delacour. ¿Por qué tenía que ser tan malditamente terca? Un par de horas más tarde, Harry se encontró nuevamente en la plataforma de duelo. La ira aún no había desaparecido, en cambio, de acuerdo con su plan, haría el mejor uso de ella. El polaco Jaromir Kozub había ganado el duelo y ahora se enfrentaría a Harry en la final. El chico lo saludó con una mueca de desprecio en su rostro confiado. Este no es el juego de niños que jugaste el año pasado, Potter. Querías jugar con los niños grandes y ahora te daré una lección, Dale sonrió a Harry. Te arrepentirás de haber dicho eso en solo un par de segundos, créeme, amigo. Harry respondió neutralmente. El chico le dio una última mueca de desprecio y tomó posición al otro lado de la plataforma. Damas y caballeros, ha llegado el momento de lo que todos estábamos esperando, comillas, los concursantes de este año. Para el campeonato de duelo sub-18 son el señor Jaromir Kozub de Polonia y el competidor más joven de todos los tiempos, el señor Harry Potter de Gran Bretaña. La multitud vitoreó a su alrededor. Harry los bloqueó. En mi cartel, comillas, comenzar. Jaromir Kozub atacó y lanzó su primera serie de hechizos. Harry esquivó la primera andarada y conjuró una nube de espeso humo negro que comenzó a cubrirlo y expandirse por toda la plataforma. En lo profundo del centro de la nube, Harry alcanzó su núcleo mágico y se concentró en la ira y la rabia que había sentido durante las últimas horas, desde su duelo con Fleur. Era hora de descubrir de qué más era capaz su creación más poderosa. Canalizando intensamente su magia, gritó en lengua Parcel, Elicio Tenebris inímico para la audiencia, todavía no era visible nada ya que el espeso humo oscuro aún ocultaba la posición de Harry. Jaromir Kozub todavía no encontraba la manera de hacer desaparecer el humo que tenía delante. Sirius y Filius se miraron mutuamente sobre el uso de la lengua Parcel por parte de Harry. Por lo general, nada agradable le seguía a los oponentes de Harry después del uso de tal hechizo. Dentro del espeso humo, la llama negruzca se había formado en un testral corpóreo que trotaba lentamente frente a Harry y miraba a su taumaturgo con curiosidad en sus oscuros ojos esmeralda. Solo juega con él un poco, siseó Harry en lengua Parcel antes de agitar su varita de sauco y de secuoya como un lazo sobre su cabeza y disipar el humo espeso en un instante. Se podían escuchar gritos y gritos de varios miembros de la audiencia al ver el etéreo caballo negro alado que había tomado su posición protectora frente a Harry y ahora trotaba lentamente hacia su oponente, emitiendo humo negro por sus fosas nasales. El pobre niño nunca había visto algo así antes y disparó todos los hechizos que pudo pensar contra la criatura, pero fue en vano. La mayoría simplemente pasó a través, sin causar daño visible al majestuoso testral. Cuando no había más espacio para huir, la criatura golpeó con su cabeza gigante el brazo de la varita del niño, casi mordiéndolo, y Harry convocó la varita caída, mientras el niño hacía una mueca de dolor. Harry sintió los efectos agotadores de mantener el hechizo durante tanto tiempo y murmuró el contrahechizo, justo cuando un árbitro sorprendido lo declaró el ganador más joven de un torneo sub-18.